cuenta. Y bueno, a lo que vamos. Tenemos un invitado acá de lujo, realmente. Para los que no lo conocen, es un señor muy preparado. Creo que no soy el único que dice que es una enciclopedia andante en cuanto a ganado. Tiene muchísima experiencia. Es un señor que ha sido juez de juzgamientos de diferentes razas cebuinas en diferentes lugares del mundo, en Panamá, en México, en Estados Unidos. Y bueno, tenemos hoy el agrado acá de tenerlo con nosotros y él es César Payán. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Ok, ya. Primero que todo, es un verdadero gusto tenerlos acá y estar yo acá reunido con ustedes en un tema, como decía el doctor Diego, que nos apasiona. Esta es una vida. Esto no es un pasar por la vida en un tiempo. Nosotros queremos perdurar. Una vez más, yo creo que siempre lo digo, de que yo le daré gracias a Dios por haberme hecho ganadero. Una profesión tan noble, tan linda, que nos lleva de la mano a todos los sentimientos que puede un ser humano tener. Entonces yo siempre desde muy pequeño dije, yo no sé hacer nada más que andar detrás del curro de las vacas, me perdonan que lo diga así, pero no hago nada más. A duras penas prendo el computador y no sé cómo apagarlo. Posiblemente nos falta a nosotros de esta generación un poco de tecnología. Entonces, ¿dónde nos favorecemos nosotros? En la observación, en la constancia, en la experiencia. Todo esto que van a ver aquí son experiencias de vida. A duras penas, lo que les digo, sé prender el computador. Ya con esto estoy trabado más o menos. Vamos a ver cómo me salen las cosas. Entonces, bienvenidos a esta charla y una vez más a todos los organizadores. Muchas gracias a Sosegú, a la Cámara, muchas gracias por tener mi nombre en cuenta para este evento. Y antes que seguir, los espero el sábado en el juzgamiento. Sábado, domingo, juzgamiento. Importante, porque vamos a complementar parte de lo que yo digo acá, lo vamos a ver allá. Parte de lo que decía el doctor Diego, lo vamos a ver ahí. Entonces, es el segundo capítulo, el juzgamiento, sábado, domingo. Y vamos ya directamente a nuestra charla. Simplemente hablemos de ganado. Vamos a hablar de ganado en varias facetas. Varias facetas que nos lleva, por ejemplo, hay que tener paciencia, me dijeron, yo les dije que no era el más duro para esto. ¿Hasta cuándo esperamos? Listo. Es que lo baja. Yo pensé que era el otro botón, entonces ya nos vamos entendiendo. Entonces, yo divido mi charla en unos capítulos que son muy interesantes y muy dicientes. El primero, vamos a hablar del toro, ya el doctor Diego les dijo mucho. Segundo, un tema que me apasiona mucho, que es el de la musculatura. Y analizando eso, cuando a uno le dicen musculatura, se desprenden una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Después, la musculatura, ¿cómo incide mi musculatura en la lactancia? ¿No es cierto? Y por último, esto que me apasiona, que ahí espiché el que no era, qué pena. Esto que me apasiona muchísimo, que es como yo manejo todo, que es con una monta estacional. Todas mis vacas se preñan al mismo tiempo. Todas mis vacas paren al mismo tiempo. Todas mis vacas se destetan al mismo tiempo. Y yo soy el tipo más feliz cuando vendo toda mi cosecha y toda la plata me entra al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa con eso?
que yo me vuelvo un administrador de mi negocio. Yo administro mi negocio. Cuando uno tiene nacimientos por todas partes del año y todo, uno se vuelve un mensajero de la finca. Y entonces llega uno a la finca, ahí doctor el tornillo, ahí doctor el galón de gasolina, ahí doctor la grapa para la cerca, y se vuelve uno el mensajero de la finca. Entonces este punto lo dejo para el final porque va a ser muy importante. Bueno, vamos a hablar del toro. Esta fotografía es en una zona de Colombia muy difícil, donde nos caen casi 4.500 milímetros de agua al año. Nosotros tenemos que analizar que el ganado, el bovino, es de lo seco. Es de lo seco. Entonces ahí yo ya tengo un problema, porque estoy llevando una especie que es de lo seco a un lugar donde me caen 4.500 milímetros en el año. Entonces fíjese cómo empezamos con problemas. ¿Cuáles son los objetivos de un toro? ¿Qué significa un toro para nosotros? Entonces, primero, que sea funcional. El toro tiene que ser funcional. ¿Qué es funcional y para qué es el toro? Para la reproducción. Entonces yo necesito un toro con buenos testículos, buen prepucio, que sea fuerte aquí, que tenga una cabeza masculina, un toro que sea de fácil desplazamiento, buenas manos, buenas patas, porque él va a tener que caminar mucha distancia, y que tenga musculatura. Acuérdense de esto, musculatura. Mire lo interesante. El uso eficiente del toro debe ser con esos números. Un toro bien utilizado debe tener por lo menos 30, 40 crías en el año. Eso es la máxima producción de un toro. Hay toros que, bien utilizados, son toros que llegan a tener hasta 60 crías en el año. Pero no exageremos, vamos a lo normal, 30, 40. Si nosotros tenemos un hato, una base, una vacada, ¿no? Tenemos que tratar de que nuestros toros, bien utilizados, dejen ese número de 30 a 40 crías en el año. Y sobra decir que sea de la mejor calidad posible. Necesitamos calidad. La calidad es un sello de garantía para todos. Entonces nuestros toros no solamente es cumplir, que sean funcionales. Esto va todo de la mano, con unos órganos reproductivos bien desarrollados, bien notorios, un número de crías más o menos de 30 a 40 y que tengan una excelente calidad. Vamos a seguir. Y miren donde yo me comienzo a meter en problemas con ustedes, porque todo el mundo me va a decir miércoles, hoy en día el negocio de la ganadería ha evolucionado una cantidad. Y la verdad, yo veo para atrás y sí, hermano, estamos hablando de que posiblemente el negocio es tener 3, 4 vacas, hacer una cantidad de embriones y tener 200 receptoras. Eso se volvió nuestra ganadería. Y resulta que yo sigo pensando que la inseminación artificial y la transferencia de embriones son herramientas para el mejoramiento genético, pero no pueden ser el fin en sí mismas. No podemos basar toda la explotación en la inseminación artificial. Empecemos por la inseminación, ha cumplido 50, 60 años en el mercado. Muchas gracias.
Pero la inseminación es una cosa muy bonita como herramienta de trabajo. Pero yo no sé si alguno de ustedes le ha echado números a eso. Entonces, aparte del costo del semen, aparte del nitrógeno, aparte de todos esos gastos que tenemos, ¿cuánto no pierde uno con los días abiertos? Nosotros en Colombia tenemos 2.5 servicios por concepción en promedio que saca la Asociación CEU. Para mí muy a la ligera, pero eso son los números. Eso suena muy fácil decirlo, pero cuando yo hago cuentas, 2.5 servicios por concepción, se me vuelve esta vaina en casi 50, 60 días abiertos. Y cuando yo tengo un volumen de vacas importante y multiplico mis 100 vacas por 200, por 40 días, por 50 días, pues eso va sumando una cantidad que nosotros no lo tenemos en cuenta. Y si voy a hablar de la leche, porque también soy lechero, peor. Porque si yo tengo un promedio, por ejemplo, en mi vaca de ayer, si yo tengo un promedio de 18 litros y duro 2 meses y medio sin producir, pues hermano, eso es importante. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no insemino sino el 20% para producir mis novillas de reposición y el resto va todo con toro. Fíjese cómo el toro comienza a marcar una parte muy importante en mí. Y en el Brahman hago lo mismo, porque todo lo manejo igual. El Brahman solamente el 20% insemino y el resto va todo con toro. Y ahora les muestro cifras, ¿no es cierto? Porque es muy importante saber uno dónde se le va su plata. Y para mí ese tema de los días abiertos es fundamental y ahí es donde nosotros tenemos que tener muy en claro. Hago un solo trabajo de transferencia de embriones al año, uno. Y les digo la verdad, no es por tacañería, sino porque son animales realmente que yo quisiera mantener esa genética en el tiempo. Vacas ya que están terminando de cumplir su ciclo, vacas que se produjeron muy bien, vacas que son muy eficientes, entonces esas las quiero conservar. Y les digo la verdad, sobre 80 vacas Brahman, es difícil a veces escoger una. Entonces a mí me aterra cuando hay ganaderías que tienen 5 todas las horas. Es muy difícil, si uno esculca mucho, conseguir una vaca donadora. Ni hablar de una novilla, ni hablar de una novilla. Para mí es un pecado aspirar una novilla. La vaca donadora debe ser una vaca con experiencia, que haya parido varias veces, que tenga unos periodos de preñez muy cortos, que produzca bien con todos los toros. Esa es la vaca buena. Destete con un buen... Eso es una vaca buena. ¿Y cómo hace uno para saber cuál es? Con el tiempo, vacas de 5 o 6 partos. Yo digo 5 o 6 partos a la carrera, esos son 8 o 9 años. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta la parte de la transferencia de embriones en ese aspecto. Las damas primero. Entonces vamos a analizar las vacas, y esto es un punto que yo quiero. En la transferencia de embriones, la principal protagonista es la vaca. La principal protagonista. Entonces, ojo lo que yo digo y lo que dije hace unos minutos. Le quitamos protagonismo al toro. Y todo se enfoca en la vaca. Todos nos fijamos en la vaca. En la genética del hato solo quedan concentrados los genes
de muy pocos animales, porque todo se reduce a la genética de una vaca. La vaca tiene que ser muy buena para que nos transmita bien. Se reducen las opciones genéticas. Matemáticamente se van cerrando los atos. Las sangres genéticas se van cerrando cada vez más. Y llega un momento en que es difícil superar esa vaca. Entonces sus crías van siendo cada vez menor. Entonces, ojo con esa parte de la transferencia de embriones. Si yo voy más adelante, mire lo que me pasa. Desde el punto de vista genético, el hato se cierra mucho. Y mire, tengo una vaca aquí, la puedo utilizar con todos los toros, pero mi común denominador siempre va a ser la genética de una vaca. Siempre va a estar ella abajo. Entonces el hato se me cierra mucho, se cierra muchísimo genéticamente, no me da opciones genéticas. Ahora hablemos del toro. La monta natural y la inseminación. A mí me coge como protagonista el toro. Ojo lo que viene. Entonces, hay una mayor variabilidad genética en el hato, ¿no? Porque tiene diferentes vacas abajo. Entonces esa línea genética se va, no se me cierra tanto, ¿no? El abanico genético es mucho mayor, brindando más opciones genéticas. Entonces a los que practican la parte de transferencia de embriones, yo lo único que les quiero decir es que hay que tener en cuenta hacia dónde vamos. Uno tiene que tener en cuenta hacia dónde vamos. Las metas tienen que ser mucho más definidas. Y vuelvo y digo, estas son una herramienta de trabajo, pero no pueden ser la única, porque nos vamos a estrellar, Mucha genética de la que se está transmitiendo en las transferencias de embriones, ¿no? Son genéticas sin probar. Mire lo que pasa con el toro, ¿me entienden? Entonces yo tengo un toro aquí y la genética de las vacas se va a diseminar muchísimo más. Entonces voy a tener mayor variabilidad genética y se mantiene un hato abierto, genéticamente mucho más abierto. Entonces ahí es muy importante. Ahora, sobra decir una vez más que esto no puede ser un toro cualquiera, un señor toro. Todos tenemos que tirarle. El objetivo es un señor toro. Siga. Y no importa, les digo la verdad, el costo del toro. El buen toro vale plata. El buen toro tiene que valer plata, porque es el futuro, es el que nos va a dar la mano en todas partes, en la parte productiva, en la parte genética, en absolutamente todo. Tiene que ser así. Mire, características de importancia. Yo valoro mucho mi caracterización racial. Ternero de 14 meses. Yo necesito una cabeza muy metida dentro del Brahman. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser una cabeza bien caracterizada racialmente. ¿Cómo hago yo para identificar una cabeza bien caracterizada racialmente? Y esto va para todas las razas. El Gir, el Delor, todo lo que quiera Anguserá es exactamente lo mismo. No se les olvide, lo único que me cambia es algunos aspectos. Entonces tenemos que toda esta belleza que yo digo acá tiene un fin, y es la productividad. Cuando yo veo un ternero con esa cabeza, es un ternero
que seguramente va a ser un ternero muy productivo. ¿Y en qué me baso yo? Primero, aquí, la boca. La boca es el principio de toda la historia. Por ahí entra todo. Y si yo tengo una boca bien conformada, pues el Señor no va a poder rendir lo que toca. ¿Qué es una cabeza bien conformada? Una cabeza de mucha amplitud en el labio. Tiene que ser una boca muy amplia, con unos hollares muy amplios, que el Señor pueda inhalar el suficiente oxígeno para vivir, para moverse kilómetros buscando las vacas, y la boca para comer de una sola bocanada el suficiente alimento, una bocanada por segundo. Si yo tengo 1 centímetro más de amplitud en mi boca, imagínense cuánto forraje significa eso. Imagínense cuánto se ahorra él en su metabolismo. Bueno, para que lo tengan muy en cuenta. Vamos, en el caso del Brahman, la oreja característica. ¿Cómo es la oreja característica del Brahman? Una oreja que me sale diagonal al eje de la cabeza. Tengo el eje de la cabeza y esta oreja debe salir diagonal. Si yo veo el ganado en el ore, ¿qué me pasa con el del ore? Me sale un poco más perpendicular. ¿Y qué me pasa para ver los extremos? En el caso del gir, entonces el gir trae la oreja hasta acá y en forma encartuchada. Entonces la oreja es sinónimo de raza. Uno puede identificar fácilmente unos animales por la oreja. En los registros Brahman, al ser una raza tan nueva, el año pasado se cumplieron 100 años de su formación. Cualquiera de ustedes diría, uy, eso es mucho, sobre todo los jóvenes. Pero nosotros que estamos más cerquita, pues entonces vemos cómo es muy poco tiempo. Entonces en su fundación, en sus ancestros, el Brahman tuvo mucho en el ore y mucho Gujarat y pegado, porque fue las razas que llegaron a los Estados Unidos, finales de los 800, principios de los 900. Entonces, lógicamente, es factible, es muy factible que hoy en día en una determinada cruzamiento, hombre, nos salga un toro un poco anelerado, con la oreja más corta, con la oreja más perpendicular, ¿no es cierto? Entonces eso nos da esto. Miren la caracterización racial. La jiba muy bien implantada sobre su anterior. Tiene que ser así. Tiene que ser así. La fortaleza en esa línea dorsal, esos dorsos son muy importantes. Y tal vez nosotros los cebuistas nos hemos descuidado mucho en eso. ¿No es cierto? Uno ve en las razas tauros, los Simmental, los Limousin, ni hablar los de la leche, esos de la Holstein son unos magos. Esos dorsos son muy fuertes y sólidos. ¿Y por qué es? Eso no es por belleza. ¿Por qué es? Porque ahí van insertadas todas las costillas. Entonces, si esas costillas no tienen dónde meterse arriba, pues van a ser animales de una poca capacidad aquí. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo capacidad ahí? No me cabe la comida. Es que todo es funcional. Entonces, ¿qué pasa? Ellos consumen el 10%, 15% de su peso al día. Entonces, un toro que pesa 800 kilos se tiene que zampar 80, 100 kilos diarios en forraje. ¿Y dónde los mete? Tiene capacidad. Entonces la única manera es romper con su rutina. Entonces el toro se mete 15 kilos y ya le toca echarse a rumiar porque no le cabe más. El toro que tiene mucha capacidad se echa 40 kilos y sigue campante. Todo ese metabolismo es energía que se pierde. Y acuérdense que donde ellos trabajan, la longitud
La longitud la llamo yo de aquí del encuentro hasta atrás. La longitud, póngame cuidado lo que digo, no es negociable. No es negociable. La longitud debe ser máxima. La máxima longitud. ¿Por qué? Primero, porque me da capacidad. Y segundo, porque es una raza de carne. Y ahí, como ustedes lo saben, se encuentran los cortes más preciados. ¿No? Todo esto es lo que más vale, la casa, todo. Entonces, entre más largos, mejor. El volumen es todo esto que tenemos acá, lo que yo les decía. Necesitamos mucho volumen para que ellos, al ingerir su fuerza, tengan capacidad donde meterlo. Amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es, por decirlo de alguna manera, lo ancho que sea un animal. ¿Y por qué necesitamos que sea muy amplio? Y esto es para toda la raza. Todo esto que yo les estoy diciendo aplica en toda la raza. Lo que pasa es que yo con esta raza, entonces por eso la pongo aquí. Pero lo mismo pasa con mis guis, lo mismo pasa con las jerseys, todo entre más largo mejor. ¿Qué me pasa con la amplitud entre los hombros? ¿Qué tengo yo ahí detrás? Tengo mi corazón y tengo pulmones, nada menos que eso. Entonces nosotros vamos, y la forma más nítida y clara de explicarlo es, por ejemplo, lo que me pasa con las vacas lecheras. Ustedes saben que el corazón de una vaca lechera, pónganme cuidado, y de cualquier vaca, la verdad, pero en las lecheras queda uno aterrado, ¿no? Tiene que bombear por cada litro de leche. Ojo lo que les digo, tiene que bombear casi 300 litros de sangre. Entonces, cuando uno va a esas cifras, ¿no? Una vaca que me dé 10 litros son 3.000, una vaca que dé 20 litros son 6.000 litros de sangre que ese señor no puede parar. Y tiene que ser un corazón así de grande, ¿no? Entonces, por eso es que la amplitud es importantísima, porque ahí me tiene que caber un motor, y sin tocar el tema de los pulmones. Entonces, la amplitud en un toro es muy importante aquí. Esa amplitud, si el toro me presenta balance, que es el último punto, tiene que sostenerse desde aquí y va hasta el final. Eso es lo que nosotros buscamos, que esa amplitud vaya a través de todo el cuerpo y se conserve todo como una sola unidad. Eso es lo que nosotros llamamos balance. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Sí, señor. Acuérdense que usted me trajo, ¿eh? ¿Fue usted o fui yo? Ahora el culpable soy yo. Tan mal no pueden entrar a mi finca. O sea, ¿cuáles son esas características que cualquier criador debe decir, si este toro tiene esto malo, no puede entrar a mi finca? ¿Cuáles son un problema o que tal vez tengan muy alta heredabilidad y las va a transmitir sí o sí cuando son negativas? Pues Bueno, aló.
Bueno, es que me lo cambiaron, ¿ve? Aló. Bueno, ahora quedó con menos impulso ante la pregunta, pero mire, yo les digo lo siguiente. Todos los toros tienen cosas buenas, desde el punto de vista genético como dentro de su fenotipo. ¿No es cierto? Uno tiene que ver, y ahora más adelante lo expreso bien, es con qué se queda. Hay toros que pasaron a la historia como excelentes toros y no valían un peso fenotípicamente. Entonces acuérdese que en una raza tan nueva como el Brahman, y excúsenme que le eche siempre la culpa a los 100 años que cumplió la Asociación Brahman de los Estados Unidos el año pasado, ¿no? Cuando uno le echa la culpa a la cortea de la raza, pues todavía tenemos muchos aspectos. Entonces ya le digo, hay toros con una excelente genética, muy mal de fenotipo, y ellos dieron muy bueno. Entonces, cuando uno se pone a adivinar que porque ese toro tiene unas patas malas, no lo voy a meter, a lo mejor ese es el toro. Entonces, esa pregunta tal vez se la dejaría yo a Diego, que él maneja más ese tema. Pero ya les digo, yo creo que la situación es uno saber cuál es el toro que más le conviene, sí señor, y darse la bendición. No, porque es que en esto no hay nada escrito, nada escrito. En esto hay, sí, como el cuento, los médicos también se mueren, y permanentemente. Entonces yo digo, por ejemplo, una ganadería como Hodgins en los Estados Unidos, la cantidad de toros que produce, y vaya a ver cuántos hay sobresalientes. Y cuánta gente no se embala con unos toros costosísimos, y ese es el toro y no sé qué dice cuándo, y resulta que pasa inadvertido en la ganadería. Entonces, esa pregunta es muy, muy difícil. Vamos a ver si más adelante. Caracterización racial. Como les decía, no se negocia tampoco. Es el principio de todo. Y quiero que ustedes entiendan eso. El toro no es bonito por lo bonito. Me le da un codazo al Señor para que se despierte, porque no voy a repetir. Gracias. Entonces, el toro es importante no solamente por lo bonito, sino que nosotros tratamos de seleccionar lo bonito por lo productivo, porque sea eficiente. Entonces, mire por ejemplo, toro, uno de los toros importantes en Colombia hoy por hoy, y repasemos muy rápidamente. Mire esa boca, mire lo que yo les decía en la boca. Cualquier malformación, como decía Diego, cualquier belfo, cualquier labio partido, cualquier todo, atenta directamente contra la funcionalidad del ternero. Por eso las asociaciones, y digo las asociaciones en general, siempre cuidan mucho eso. Un animal de eso no debe tener registro. Digo, el que tenga problemas, ¿me entiende? Porque atenta contra toda su funcionalidad. Miren, un toro largo aquí, un toro, miren los ojos, hablemos un poco de los ojos. En las razas indianas hablamos de que los toros tienen los ojos en forma achinada, o sea, como orientales. Y resulta que, ¿por qué se da eso? Si yo cojo el ojo anatómicamente de este señor y se lo saco, una catástrofe terrible sería, pero por un minuto los ojos son todos iguales. Los ojos en los bovinos son iguales. ¿Qué es lo que me marca a mí la diferencia en las razas indianas? Los párpados, la fortaleza en los párpados. ¿Qué es lo que lo hace ver achinado? ¿Y por qué necesitamos mucha fortaleza ahí? Porque estos señores tienen que comer en las
tierras con los pastos más ásperos, más duros, de menos calidad, donde agacha la cabeza y hay mil moscas, mil de todo. Entonces ellos tienen que tener mucha fortaleza en esos párpados. ¿Qué es lo primero que hace un toro cuando usted le levanta la mano? Cierra los ojos, claro. Es una forma de protegerse, es una forma de evitar. Y trate de abrírselo para que vean la fuerza que tiene en esos párpados. Entonces es una caracterización racial. Y mire el ojo, mire la oreja, perdón. Trazo una línea central completamente diagonal en 45 grados, vea. Ese es el Brahman. Ese es el Brahman. Entonces, como digo, no se puede negociar, pero ahí en parte de su respuesta, pero, si el toro veo que me va a dar satisfacción en otras partes, pues hombre, yo sí sacrifico un poquitico la cabeza. Y lo van a ver, por eso los invito yo al juzgamiento entre sábado y domingo, porque van a ver, nosotros nos encontramos de repente. Entonces a lo mejor me sale un toro, no con la mejor cabeza, pero con un cuerpo excepcional. Entonces, como dicen los chinos, haz que tus palabras sean dulces en caso que te las tengas que comer. Entonces no me crean mucho lo que yo digo aquí, porque todo tiene su excepción. Todo tiene su excepción. No se les olvide esto. Mire la longitud. Este es un toro que tengo abajo. Tal vez no el más mostrón, el más imponente. Pero ¿por qué lo metí yo? Es de la cría. ¿Por qué lo metí yo? Por su longitud corporal. Un toro que me podía aportar mucha longitud corporal, que estábamos, no digo perdiendo, pero sí como con miedo ya sobre el límite. Entonces resolví utilizar este toro. Un toro de mucha fortaleza en esa longitud y de mucha expresión de musculatura, de una excelente vaca, ¿no? De una línea genética que si fuera por transferencia de embriones ya no estaba, porque era muy relegada por allá de unas sangres Sugarland de hace muchos años, y bueno, yo quise rescatarla y bueno, le dejé este toro, donde su longitud siempre fue muy importante ahí. Entonces miren la longitud, miren el volumen, miren el volumen. Entonces volvemos a la pregunta. Entonces yo le muestro ese toro a personas y me dicen, uy, César, yo con ese prepucio y es el mejor toro que tengo. Es el mejor toro que tengo. Entonces, los toros son unas herramientas de trabajo. Los toros son para utilizarlos de acuerdo a una cantidad de factores que nosotros tenemos. Las líneas modernas, ese volumen lo hemos perdido. Entonces, aparte de ser de una línea materna excepcional, es una línea también muy antigua, de la Hacienda del Puente. No sé si ustedes han oído nombrar la Hacienda del Puente, fue como la meca del Brahman durante muchos años, ¿no? Y entonces resulta que mire, y les digo una cosa, ha mandado varios toros al matadero, toros con unos prepucios cortiquiticos y se el prepucio, y este señor con semejante prepucio, ahí tiene 8 años, y ahí está, y funciona. Entonces me dice, ¿sabe qué? Opérelo antes de que se le dañe. Y lleva 8 años, y me han ahorrado un poco cirugías. ¿Ves? Entonces, los toros son herramientas. Nosotros tenemos que aprender para qué son, para qué nos van a aportar ellos. No hay un toro que aporte todo. No lo hay. El toro perfecto, ojalá no parezca, porque si no perdemos nuestro trabajo, quedamos desempleados.
pero el toro perfecto es muy difícil de conseguir. Entonces, la propuesta es buscar toros que nos aporten un poquito. Esto fue ahora en Nicaragua. Me impresionó la fortaleza de ese toro. En su amplitud, mire cómo esa amplitud a nivel de su pecho, mire cómo se para de correcto en las manos, cómo va esa amplitud y cómo termina atrás. Entonces la amplitud me da fortaleza, acuérdense, me da un corazón, me da unos pulmones, me da motor. Ese es el motor. Y vamos, ojalá no vean mucho el hierro y por allá lo viene una camiseta así, escóndase. Pero bueno, balance, un toro que está en ropa de trabajo, un toro que está en potrero, y me encanta el balance en una buena cabeza, mire, una jiba bien implantada, mire la amplitud a nivel de sus manos, esa costilla y esta longitud allá que es tan importante. La longitud entre la cadera, para que me entiendan, las isquiones, es muy importante. ¿Sí se acuerda de él? ¿Sí? Bueno. Entonces es muy importante esa longitud aquí. ¿Por qué es importante esa longitud ahí? Y les digo una cosa, es un tip que yo doy para cuando tengan toros. Esa longitud ahí es fundamental. ¿Por qué? Porque es un índice de que sus hijas van a ser buenas lecheras. ¿Y saben por qué? Porque resulta que el techo de la ubre siempre es ahí. Siempre el techo de la ubre es arriba en el anca, no la miren abajo. Y les voy a decir por qué. Porque las ubres, los ligamentos de las ubres nacen aquí arriba. Entonces nosotros necesitamos arriba mucha superficie para que esos ligamentos se desarrollen y sostengan, me perdona la redundancia, un muy buen sistema mamario. ¿Quién cría vida aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo felicito. Hay muchos. Pero ¿qué era lo que yo les iba a decir? ¿Cuál es el tema con las guías? Estas pinches ancas. Nosotros decimos, y yo soy criador de guía, ¿no? Y le echamos las culpas a los sistemas mamarios de las ubres, de las vacas. ¿Era así o no? Hoy en día se ha corregido bastante. Hay unos toros que han dado unos golpes importantes. Pero ¿por qué pasa eso? Porque las ancas son todas así. Entonces, primero hay que tratar de nivelar las ancas para que esos ligamentos sean importantes y sostengan un buen sistema mamario. Y vienen los toros como teatro, como un poco de toros de esos que pusieron muy buenas ubres. ¿Por qué? Si ustedes los ven fuertes ahí. Con un simple rasgo lograron, y en el Brahman nos pasa lo mismo. Este toro es excelente ahí, excelente. Lo voy a quitar para que el señor allá atrás no se moleste más. Entonces, llega uno a la conclusión, ¿cuál es el toro que a mí me sirve? ¿Cuál es el toro que a mí me sirve? Y yo siempre doy la misma pinche respuesta. A ver, ¿dónde está? Pero no digo mentiras. Nosotros somos ganaderos y no conocemos nuestras vacas. Nosotros somos ganaderos y nos ufanamos de ser ganaderos y no conocemos nuestras vacas.
hay que dedicarle tiempo a conocer las vacas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que ellas nos hablan, ellas nos dan la respuesta, ellas nos dicen qué toro necesito. Entonces, si a ellas les falta alguna cosa, por decir alguna cosa, a plomos, usted las ve a todas, hombre, sí, hay que meter un toro con fortaleza en las patas, no me importa que no tenga orejas, no me importa que, pero tiene que corregir ese problema. Acuérdense lo que yo les digo, los toros no solucionan, ellos solucionan lo que nosotros queremos que solucionen. Entonces es muy importante conocer las vacas. Yo tengo que conocer mis vacas. Mire, todos los años, yo encierro vaca por vaca con su cría. Califico la vaca, califico la cría y la proyecto. Quiero usarla. ¿Qué problema tiene ella? ¿Cuál es el toro de los que yo tengo que más sirve para eso? Las vacas, todas las que yo conozco, pero tengo que hablar con ellas todos. ¿Y sabe cuándo hago yo eso? En Semana Santa. No, en verdad. ¿Y sabe por qué? Porque en la zona donde yo estoy, en Semana Santa me cambia el clima. Empieza a llover siempre. Entonces, yo estoy en este momento un verano terrible. Toda la época de parición, ahora lo vamos a ver. Y yo me encierro con ellas una semana viendo vaca por vaca. Y hasta los mismos vaqueros, Fernando me dice, pues no sé usted qué tanto lo que le mira. Y las veo 10 años. Bueno, ve, para que no hable tanto. Entonces, esto básicamente es lo que yo hago todos los años. Y allá está la otra, con su cría, esperando el turno para pasar. Se pesa la cría. Ellas me cuentan qué le duele, si le duele la muela, si no le duele la muela, si está coja, si no está coja. Si está bien, la cría se ve. ¿Cómo lleva la cría? Entonces a mí me da risa muchas veces porque los modernos, Daniel, no me pare bolas, Diego, no me pare bolas, los modernos dicen, no, es que mis vacas tienen que parir todos los años y la que no me para todos los años se va para el cuchillo. A mí me valen mucho las vacas. Y no solamente me valen mucho, sino les digo la verdad, las quiero mucho. Entonces, ahí es donde uno tiene que analizar si la vaca tiene fiebre, si la vaca, qué pasó, el año pasado estuvo muy bien, con una cría muy bonita, y este año mire cómo está. Entonces a veces, y sobre todo en el ganado de leche, ¿no? Es mejor secar la vaca. Y les voy a decir qué es lo que pasa. No hay nada más costoso que tratar de levantar una curva de lactancia. Yo tengo vacas que me pican en 25, 26 litros. Varias lactancias seguidas. Y de repente, ¡pum!, me baja a 15, a 12 litros. ¿Qué pasó? Algo le pasó. Si yo trato de levantar esa lactancia, y les hablo de mis vacas Jersey porque es más concreto, ¿no? Si yo trato de levantar esa lactancia, sí, yo le puedo dar un bulto concentrado y a lo mejor llega ya, pero me sale la leche comprada. Entonces, muchas veces, si ella tiene problemas, es mejor secarla y darle una oportunidad de que ella se reponga solita y va a emparejar con las otras y el próximo parto lo va a volver a dar bien. Entonces, esa opción de quitarle la cría a la vaca, una vaca brahma, por ejemplo, que tiene una cría con 80 kilos y 4 meses, ese año ya lo perdió. Pero hay que saber por qué. Entonces es mejor
quitarle la cría, secar la vaca y que ella tenga el tiempo suficiente para volver a emparejar con todas las demás. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando yo me encierro con ellas. Y no les digo mentiras, es un año. Todos los años es una semana, perdón. Ustedes se van y dando y rezan no sé qué y se arrodillan y todo. Y yo estoy allá con ellas. Y empieza a llover. Y la época de lluvia ya es embajada. Bueno, vamos a hablar ahora sobre esto. Brahman es una raza de carne. ¿Qué es lo que me da la carne? La musculatura. La musculatura. Entonces no podemos perder eso de vista. Yo necesito ganado con musculatura. ¿Qué me da a mí la musculatura en vez de hamburguesas? Para nosotros, el ganado de carne lo relacionamos con hamburguesas, delicioso, pero la musculatura para ellos, implica rusticidad, resistencia, fortaleza. Entonces, en estos medios tan agrestes donde nosotros estamos, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Y ustedes han oído hablar de la medra, lo mismo. Entonces es un toro que meten a trabajar y ese toro sí es muy medrado porque lleva un año trabajando y está en muy buen estado. ¿Qué me está diciendo usted? Que el toro tiene musculatura. Un toro flojo en la musculatura no tiene cómo. Entonces él entra y, como decimos en mi país, le pasa lo de la leña guadua, una sola llamarada y se acabó. Trabaja bien 2, 3 meses y quedó así. Y sáquelo a descansar. Entonces la musculatura es fundamental en los ganados especializados en carne. Bueno, otra vez con ese hijo, madre hierro. Y entonces la quiero mucho, le digo la verdad, y es sentimiento porque yo la hice campeona. Entonces hay mucha afinidad. Una vaca que, mire lo que yo pregunto siempre, ¿qué tanta musculatura necesita una vaca? ¿Qué tanta musculatura? ¿No? Si la musculatura en teoría es del toro. Entonces hoy en día nos equivocamos mucho con ese tema de la musculatura en las vacas. Y exageramos esa musculatura. ¿Y qué pasa cuando uno exagera con esa musculatura en una vaca? Pierde feminidad, difícil preñarla, difícil que dé cría y llegamos a lo último, no da leche. Entonces, en nuestras vacas tenemos que tener un balance delicado en esa musculatura. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. La musculatura tiene que ser limpia. Mire, mire esa boca, mire, una oreja perpendicular, una jiba mediana bien implantada sobre su anterior, una estructura muy fuerte en ese dorso. Mire la longitud aquí y mire la cobertura muscular. No le pongamos más nada. A esa vaca lo que menos necesita es meterle musculatura. Ella está divinamente como está. Bueno, entonces a mí me da afán o un poco de angustia cuando oigo ganaderos que me dicen: César, yo necesito meter más habilidad materna. Yo necesito destetar terneros con 230, 240 kilos. Entonces yo en mi cabeza comienzo a pensar, entonces lo que necesita es un hijo de madre toro Holstein, hermano. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo le meto musculatura a mis vacas, se me apoca la leche. ¿Sí me entienden?
Entonces, para todo hay un balance que nosotros tenemos que conservar. ¿Dónde vemos la musculatura? ¿Dónde son los 3 sitios fundamentales en un toro que nosotros vemos, notamos la musculatura? Primero, en el brazo, aquí. Es el primer punto de musculatura, donde se nos hace obvio. Segundo, en la parte de arriba. Ese dorso debe ser fuerte en esa musculatura. Acuérdese que ahí tenemos los cortes más preciados. Entre más. Entre más musculatura, mejor. Y tercero, aquí, en el posterior. Ahí son donde nosotros, en las vacas también hacemos lo mismo. Y entonces hoy tenemos unas vacas muy fuertes aquí, unas vacas fuertes aquí y unas vacas con una musculatura atrás violenta. Entonces yo digo, ojo, porque así no es. La musculatura es del toro, no se les olvide. Y los sitios donde más se nos expresa la musculatura es aquí. Todos toros de potrero, todos toros de potrero. La musculatura, ¿cómo debe ser? Redonda. Ay, perdón. Uy, pero salió corriendo, ¿no? Entonces, ay, gracias. Vamos a ver si la logro, listo. Entonces tengo, la musculatura siempre es en forma redondeada. Musculatura plana no hay. Entonces nosotros siempre buscaremos, mire, expresiva, que se vea, que se note. Abundante, que tenga cantidad. Necesitamos cantidad de musculatura en un macho. Y fortaleza, que me indique fortaleza. Hay toros que nos dan eso y que es muy fácil identificarlos. Este es un hijo de Woodson, ¿no? Entonces ese toro daba mucho eso. Entonces, si uno está buscando musculatura en sus terneros de venta y posiblemente en sus vacas, entonces esas líneas son una excelente opción. Mire el volumen en la musculatura. Entonces tengo un toro fuerte adelante, fuerte, ¿no? Pero mire la pierna cómo se me queda. Cortica, estrecha. Pero si yo lo que necesito es favorecer la parte anterior de mi vacada, darle esa fortaleza que tiene este toro ahí, pues entonces a lo mejor es una buena opción. A lo mejor es una buena opción. Entonces, ¿qué voy yo con esto? Que no podemos descartar un toro por una característica que nosotros detectemos. Bueno, mire, ay, Dios mío, pero ¿en qué momento? Listo, vamos a entrar aquí. Incidencia de la musculatura en la producción de leche. Y aquí es muy puntual lo que vamos a ver en este capítulo y cómo manejamos eso, cómo se dan las cosas. Entonces tengo toro de la raza Jersey, lean bien, musculatura mínima, mire, plano completamente en la musculatura. Aquí lo vemos en la pierna, aquí en el brazo y mire, ¿no? Musculatura plana. Sigamos. Y mire el polo opuesto. Miren el polo opuesto. Entonces tenemos musculatura máxima, ¿no? Musculatura redondeada, vea el lomo, mire por todas partes. Blanco, azul, belga.
Y miren lo que me pasa acá. Miren lo que me pasa. Musculatura mínima, igual más leche. Musculatura máxima, igual menos leche. Entonces, tengan en cuenta eso. Es fundamental. Es fundamental. Esto es una curva de lactancia normal en cualquier bovino. En el caso de la raza Brahman, una curva que nace aquí, a los 2, 3 meses tiene su pico. Si tenemos muy buena comida, muy todo, posiblemente se alargue hasta esta etapa. Y el peso del ternero. Entonces son las 4 etapas que nos van a incidir muchísimo en el desarrollo de nuestra vacada, muchísimo. Y cualquiera de ustedes puede pensar que esta es una etapa importante, así es, que esta es una etapa importante porque aquí todas estas son paridas. Este es el único periodo en que no están paridas. Y les voy a decir una cosa, tal vez, es el periodo más importante de todos. Ojo con lo que les digo. Si yo tengo un buen periodo aquí, un buen preparto que llamamos, y eso lo aprendí yo con las vacas Jersey y con las vacas Gir. Si yo las tengo un muy buen periodo entre parto, ellas me logran sostener una muy buena lactancia. Cuando la vaca llega al parto en una condición baja de puntos, esa lactancia no le va bien y ese crío no tiene suficiente comida y desteta con 180 kilos. Entonces uno dice, le echa la culpa a la vaca y resulta que lo que pasa es que la vaca no tuvo aquí un buen periodo. Entonces mire, esta etapa es fundamental. Y mire cómo lo tengo ahí. 2 novillas de vientre preñadas al mismo tiempo por IATF. Y mire, tengo una novilla en muy buena condición, ¿no? Esto es a pasto, mire la musculatura redondeada. Y tengo la compañera una musculatura baja. Una musculatura baja. ¿No es cierto? Le falta musculatura, le falta condición corporal y se avecina el parto. Eso es muy importante en esa etapa 1, no se les olvide, nuestras vacas tienen que llegar en una situación, en una condición muy óptima al parto, lo más óptima que podamos. Sigamos. Entonces tenemos la etapa 2. ¿Por qué es importante la etapa 2? Porque viene el parto, porque de ahí se despega la curva de lactancia y porque el ternero también coge ahí con 2 meses y no se puede quedar atrás. Él es muy vulnerable ahí, muy vulnerable a todas las enfermedades, el ombligo, etcétera, etcétera, y entonces él es muy vulnerable. Y mire lo que tenemos, una vaca en buena condición corporal, ¿no? Con una cría que me gustaría mejor, y una vaca de una baja condición corporal con una cría más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la vaca que está a mi derecha, en una baja condición corporal, posiblemente no tenga la misma musculatura. Entonces es una vaca que se entrega muy rápido a su cría, genera mucha leche, pero le falta cumplir con una cosa importantísima, que es su preñez. Entonces, si ella la encuentra en este estado, es difícil que se me preñe hasta que no desteta. ¿Ve? En cambio, esta niña de más cobertura muscular, no, posiblemente con un ternero no tan bonito como este, pero ella sí se me va a preñar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darle manejo a nuestros ganados. Mire, ya en la etapa 3, que ya está bajando la curva de lactancia, un becerro de 3, 4 meses, ¿no?
con una vaca ya acabada. Una vaca ya acabada. Entonces yo digo, miércoles, esta vaca difícilmente, muy buena habilidad materna, por lo que yo digo, poca musculatura, ¿no? Un ternero bonito, pero ella se logrará preñar. Acuérdese que tiene hasta aquí para preñarse. Hasta el tercer, cuarto mes, ya si no se preña, se preñará cuando destete. ¿Ve? Entonces ahí es donde uno dice que miércoles ya va la vaca, va colgada, ya va colgada, ella en su estado. Y sigamos. Y llega la etapa 4 en ellas. Una musculatura, condición corporal, trabajo hormonal de ellas de 4 a 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo preño mis vacas, esa preñada empieza a trabajar en ellas también. Empieza a trabajar hormonalmente en ellas. Por eso es que las vacas, cuando están próximas al parto, por lo general, están bonitas. Están bonitas. Porque hormonalmente funcionan. Hormonalmente se incentiva eso del 6º mes en adelante y entonces ellas comienzan a ponerse bonitas, ¿no es cierto? Entonces aquí hay parte de eso, ya con unos terneros grandes, ¿no es cierto? Ya deben estar todas preñadas, ¿no es cierto? Y con unos terneros ya, mire, la línea recta ya está volando aquí. Entonces es importante que tengan muy en claro esos 4 aspectos. La etapa 1, preparto, la etapa 2, recién paridas, la etapa 3, cuando deben estar ya jugándosela toda por la preñez, y la parte 4, que la verdad, si están preñadas, ya no nos afecta. Mire una vez más la parte de la musculatura, en los cruzamientos. Entonces yo tengo en esta diapositiva, ¡ay, se me fue, Dios mío! Yo tengo en esta diapositiva, por ejemplo, una musculatura media donde se alcanza a observar algo de la redondo y redondo acá arriba y todo, un cruce Brahman-Holstein. Entonces, eso mediano en musculatura le da para que ella se conserve bien en unos forrajes, digámoslo así, en un verano. Sigamos. Vamos a esto. Una baja musculatura, ya vemos más plano esto, ya vemos, mire arriba, ya más plano, hay menos ausencia de musculatura. Una vaca que necesita unas condiciones un poco más favorables. Gir por Holstein. Y vamos a la siguiente. Mínima musculatura. Entonces, ¿qué pasa? Necesita mucho mejores condiciones. Mucho mejores condiciones. Y si no, no aguanta. Y es el cruce Jersey-Gir, mire. Mucho más plano, mucho más limpia. Mire la estructura. Muy buen sistema mamario, pero mire la longitud que ella tiene acá. Y vamos a lo último, la monta estacional. ¿Están cansados? ¿Alguna pregunta? ¿Les cuento un chiste para que se rían? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos con la monta estacional, la parte que más me gusta. ¿De Chile? No. No, ante todo gente seria. No. Por Dios. Bueno, entonces, mire la monta estacional, mire cómo me funciona a mí la monta. Todos los terneros, ojalá nazcan en la época seca. Todos. Ternero que nace en pleno pico de agua es un ternero que difícilmente lo logra. La humedad es terrible para los terneros. Entonces yo simplemente amontoné todos los terneros para que nacieran en el verano. Yo digo verano en esta época, empezamos en diciembre, en mi situación.
que es completamente diferente a la suya, completamente diferente a la suya. Cada uno tiene que acomodar a su clima, a su medio ambiente. Yo tengo verano de finales de diciembre hasta Semana Santa. Entonces yo necesito que todas mis vacas paran ahí. Y les digo una cosa, inclusive las de leche. Yo ordeño 50 vacas jerseys en un clima más favorable y todas tienen que llegar al verano sin cría. Sin cría. Y entonces ustedes me van a decir, pero si el verano la comida se baja, ¿cómo va a tener esas vacas para parir ahí? Pero acuérdense que lo dije anteriormente, las vacas se defienden ellas, hormonalmente se ponen todas bonitas. Y la naturaleza es sabia, tenemos que confiar en la naturaleza. La vaca que me pare en enero tiene suficientes restos en todo su cuerpo para llegar a Semana Santa que empiezan las lluvias. Con unas lactancias muy, muy significativas. Entonces hay que empezar por ahí. ¿Cómo lo hacemos? Otra ventaja, la uniformidad. Estos son toros de cosecha. Ellos me nacen en una sola época del año. Entonces yo vendo mis toros todos en un solo montón, vea. Y tengo mis clientes que me compran 10, 12 toros cada uno y ni siquiera los van a ver. César, mándemelos. Entonces yo me encajo y tengo flujo de caja para el resto del año. Y les cuento más secretos. Entonces yo tengo una cuenta bancaria donde depositamos toda la nómina del año. Ahí, pum. Y todos los meses sacamos. Entonces era lo que parte de lo que yo les decía de que nos volvemos administradores de nuestro negocio. Administramos el negocio. ¿Por qué? Esto me lo permiten ellos. Porque son todos de la misma edad. Entonces yo salgo de todos mis toros al tiempo. Más difícil el GIR. Más difícil porque un ganadero de leche no necesita 10 toros. Entonces con el GIR es un poco más difícil la venta, pero de todas maneras sale. La uniformidad, ¿no? Con un muy buen fenotipo, ¿no? Y muy resistentes y muy agradecidos con el medio ambiente. Fueron terneros todos nacidos en el verano. Cero infecciones, cero nada. Y se van. Esto es lo que me llueve a mí. Esto es lo que me llueve allá en mi región. Entonces lo primero que yo hice fue, bueno, ¿cómo nos movemos aquí en este medio ambiente? Entonces, mire, yo vengo enero del verano de diciembre, mire, ¿no? ¿Y cómo voy? Febrero, marzo, mire lo que pasa aquí, abril, ¿cuándo es Semana Santa? Bueno, ¿ve? Yo no escogí Semana Santa por capricho. Esto me lo mostró, mire, hasta dónde me sube. ¿Usted sabe lo que son 600 milímetros en un mes? Toda el agua del mundo, toda, absolutamente toda. Pero ya cuando yo llego a los 600, mis terneros ya tienen enero, febrero, marzo, abril, mayo, vea, 5 meses. Ya están grandes, ya aguantan, ya están resistentes. Mire, aquí comienza a caer, y aquí en octubre, que se normaliza, yo tengo mucha agua en mayo, junio y julio, son mis peores enemigos. Ahí no me pueden hacer un ternero. Y ya aquí comienza y se normaliza un poquitico en septiembre, octubre. Aquí es lo que nosotros llamábamos el verano de agosto, que ya no hay verano, ya llueve parejo. Y recaemos otra vez hasta el punto de partida. Mire. Entonces, este es el punto de partida, mis aguas, cómo se me distribuyen las aguas y en base a eso, a lo mejor en otra región del país es todo lo contrario, entonces le llueve mucho más hacia el segundo semestre, entonces ellos corren la estacionalidad de la monta de acuerdo a como dé. Y seguimos. Época de lluvias,
que es lo que nosotros llamamos el invierno. Estación desfavorable para los terneros en su levante y para los pastos por el pisoteo. Nosotros manejamos solo braquiarias, sobre todo el decumbens. Y eso tiene una plaga que se llama el famoso salivazo o el mión, que nos acaba con eso. Entonces, cuando hay demasiado pisoteo, ¿no? Eso es lo que causa eso. ¿Ya estamos acabados de tiempo? ¿Corro? Bueno, listo. Entonces, es muy importante tener eso en claro. Y mire la estacionalidad. Esto era observando las vacas en un hato de 1000 vacas comerciales que yo manejé, que era de la familia, allá. Y esta era la forma como se comportaban las vacas en forma natural. Entonces yo no hice nada extraordinario, lo único que hice fue encajé eso y reforcé ese comportamiento. Y mire naturalmente cómo los terneros nacían todos en el verano. ¿Yo qué hice? Corrí esto porque saqué los toros y todo se lo junté acá. Pero esta era la curva, cómo se comportaban las crías. Y mire en forma natural acá cómo no habían casi nacimientos. ¿Ve? Entonces, mi propósito era conseguir todo esto y llevarlo para acá. Mire, 520 vacas metíamos al programa, 370 crías, 75% de fertilidad con eso. Entonces, miren los números, cómo se van dando solitos. Los números se van dando solos. Necesito verano, las crías, miren las vacas todas paridas, sin lluvia, ombligos sanos, enfermedades infecciosas, 0 enfermedades respiratorias. Es increíble en esa humedad las enfermedades respiratorias en nuestros terneros. Mire, cuando yo miro todo, estas lluvia, partos y destete, entonces yo empiezo con los nacimientos en enero, en febrero, en marzo, ya en abril empieza a llover y los desaparecí, mire. Siempre hay tal cual, ¿no? Y después vamos a la lluvia. Empiezan en enero, poquito, y ya en abril, mire, junio se mantiene y ya comienza aquí a ser así. Y lo más importante, mire, entonces, ¿la meta cuál era? Llegar a diciembre, al verano, sin una sola lactando. No quiero mis vacas lactar, porque no son capaces, no lo logran. ¿Me entiende? Entonces, a veces es preferible favorecer las vacas. Si están muy quedadas, es mejor destetarlas y destetar el ternero de 3 meses, pero hay que pensar en la vaca. La vaca en nuestro medio es difícil que se preñe y que aguante una lactancia, porque es muy fuerte para ellas. Mire lo que yo tengo. Este es el ejemplo mío que se llama Australia. Entonces yo tengo 120 vacas puras con un 80% de natalidad. ¿Cómo lo hago? Me nacen 95 crías. Me nacen por inseminación artificial el 20%. Es lo que yo insemino. Las mejores. Cada una hace méritos para llegar allá, en base a su situación en ese momento, mi programación, si está bien parida, si ligó, si no ligó, las vacas consentidas, las que yo quiero, esas les meto inseminación. Y mire, 75 crías por monta natural. Eso lo tengo dividido en 2 hatos. Eso me da 38 crías por toro, sin contar lo de inseminación. Mis toros entran en Semana Santa a trabajar y en julio los retiro todos, no padrean sino esos meses en el año. Antes de entorar en Semana Santa, les hacemos un examen siempre andrológico, porque puede pasar lo mismo que con las vacas, pueden estar enfermos, pueden estar no sé qué, y yo no puedo correr riesgos de que el toro me falle, porque en todo el andamiaje son fundamentales.
El toro para mí es fundamental. Entonces yo le hago su examen y él sale a trabajar con todos los juguetes. No me hacen quedar mal. Bueno, tengo 2 toros GIR porque eventualmente se sacrifica uno. Y esto en el GIR también lo manejo igualito. Ellas también van a monta estacional, ordeño en una época del año y listo. De resto, vacaciones. Bueno. ¿Dónde? No, pero siempre lo... Muchísimas gracias por la charla, está bastante interesante. Tengo una consulta con respecto al tema de la inseminación artificial. No las insemina todas y después le echa toro, ¿verdad? No es así como usted lo hace. Sí, yo insemino y va para toro. ¿Insemina todo? No, el 20% de la vacada. Y ahí las repasa con toro. Esas 20% se inseminan y se van para toro. Y ATF, ¿no? Y ATF, sí. Sí, señor. Sí, eso se me olvidó decirles, pero a esas 20% les meto IATF y se van para toro. ¿Y por qué no utiliza la IATF con todas y luego repasa con toro? ¿Usted me presta la plata? No, yo pregunto. Yo pregunto. Mire, le voy a decir una cosa que es la pura verdad. Yo vivo de mis vacas. César Payán no tiene una fábrica de zapatos, no tengo una constructora, yo no hago maletas, yo vivo de las vacas. ¿Y qué me ha llevado a eso? Pues mierda, yo necesito pagar la cuenta de la luz, necesito pagar la gasolina del carro. Entonces, si yo me excedo en esos gastos, pues miércoles se me pone difícil el tajo, ¿me entiende? Y sostengo 4 casas, no porque tenga 4 señoras, les aclaro de una vez, pero tengo una casa en cada finca completamente dotada. Usted puede llegar allá y hay papel higiénico, hay mercado, hay café, hay todo. Ahí tengo una muchacha que va y limpia la casa y todo. Entonces son 4 casas, ¿me entiende? Entonces yo sí prefiero vivir cómodamente. Y yo le decía tal vez a alguien esta mañana, no sé, a mi edad yo quiero más que nada gozar la vida. Y le digo la pura verdad. Para todas partes donde nosotros vamos con mi esposa hoy en día, ¿no? Vamos es a gozar la vida. Donde bajamos a tierra caliente a ver mis Brahman, Gir, gozamos la vida, lo disfrutamos. ¿Me entiende? Pero si usted está con la cartera al revés, hermano, en rojo, pues es jodido gozar la vida, ¿me entiende? Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer, pero cada uno tiene su equilibrio, cada uno tiene su punto, ¿no? Y pico, yo no sé cuánto es en dólares, como casi 40.000 pesos el IATF por vaca, y son 100, usted perdone. Entonces yo prefiero destinarle a esas 20%, eso, toda la energía, y el resto, por eso es que necesito muy buenos toros. Por eso es que yo no ahorro en toros. La única forma que yo ahorro en toros es que dejo de los míos. Entonces los tengo que comprar. ¿Sí me entiende? De esos toros, 3 son que son los 3 con que trabajo yo. 2 están trabajando y 1 está en stand-by. Porque siempre en las fincas se dañan toros. Siempre, no sé por qué, nos vemos cortos de toros. En un año se me murieron 2. En un año se me murieron 2. Uno se comió una bolsa de que dejaron los vecinos de Uria y no sé qué, dice cuándo, ¡pup! Caput, ¿no? Y el otro le cayó un rayo y me mató 4 vacas y el toro. Entonces me tocó juntar los 2 atos, y decirle a un solo señor, hermano, bolieta lega como pueda. Sí, porque, y no me importa, en julio salen los toros. Yo palpo después de julio, como en septiembre palpo, y yo me la juego, y las vacas están preñadas. Monte estacional es lo más, digámoslo así, cercano a la naturaleza.
como vimos en esas gráficas, la naturaleza se defiende así. Entonces yo me acerco lo más a la parte natural con ellas. Lo más a la ganadería no se puede volver un problema porque nos aburrimos. La ganadería tiene que ser fácil, que todo fluya. Y de esta manera todo fluye. Y lo que no me cansaré de decirlo, somos administradores. Y eso nos da una gran satisfacción. Mire, lean. Qué amanecer tan lindo, vea. Ay, Dios mío, pero esta cosa no. Esto que digo yo ahí, este personaje es un casi nieto. Y digo casi porque Ana María no van a pensar que es una hija por fuera del matrimonio, no. Ella llegó a nuestras vidas por obra de Dios, la acogimos, la educamos, muy chiquitica, universidad, todo, y me regaló ese nieto que es prácticamente mi vida. Y yo les quiero decir una recomendación, vea. Tenemos que incentivar la ganadería en todos los niños para que haya alguien a futuro que siga contando nuestra historia. Y si no, cada día que pasa se hace más difícil. Esta mañana hablamos sobre la dificultad de conseguir gente para trabajar en las fincas. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde no nos ha faltado eso? Entonces es una recomendación que les hago de todo corazón. Y si no, vamos a tender a desaparecer. Bueno, tenemos, ¿cómo es? Sembrando maíces, ¿sembrando qué? Uy, perdón, listo. Caminando Juntos. Y para los que no saben, Caminando Juntos, un programa que hicimos nosotros hace cuánto, había 10 años o no sé cuánto, 11, sí, sobre un programa que tenemos en Colombia que se llama Echando Raíces. Hoy en día Colombia tiene más de 200 niños inscritos y a todas las ferias donde vamos les damos su espacio. Eso ya lo entregué, lo cogió Asocebú directamente Colombia y lo manejan ellos. Pero fíjense que aquí, Caminando Juntos, Venezuela Sembrando Raíces, y todas son programas que nosotros implementamos. Nunca dejamos de pensar eso. Nunca, nunca. ¿Preguntas? Hijo de mi chica, carreta, ¿cuánto me demoré yo? Asustado, con razón tengo... ¿Cuál es el programa? Buenas, muy interesante. Quería consultarle que cuál es el programa de mineralización que utiliza en su finca y cuáles son los porcentajes de preñez que tiene en su hato. ¿Cuál es el porcentaje de qué? ¿De no sé qué de la finca? Ay, no. Perdón. Esto es Australia. Eso es. Entonces, donde tengo 80 vacas Brahman, 40 Gir. Y lo manejo como independiente. A los Gir lo manejo muy como lo tengo en arriba con la jerseys. Cerca eléctrica, se corre 4 veces al día, en fin. ¿No? Las Brahman sí un poco más a lo no me, puedo decir, a lo no me joda. Pero ese es el resultado de Australia. Son 180 vacas con este porcentaje de natalidad. ¿Y esto por qué se hace así? Por lo que yo les digo, es natural que una vaca se quede. Los animales, el que tiene ganado se le enferma ganado.
Y el que tiene ganado se le muere ganado. Entonces no estamos ajenos de eso. Hay unas vacas que se enferman y no les cuesta preñarse, en fin. Sí, entonces esa es la diferencia que yo tengo acá. Pero mire, son 95 crías que yo recibo al año. Todas las recibo para esta época. Para esta época están todas las vacas ya paridas, de 1 o 2 meses. Todas. Y hay algo de satisfacción en eso. No hay nada más lindo que usted llegar a un hato de 100 vacas y estar todas paridas. Aquí ya esta época las comienzo a separar porque las guir van al ordeño. Y yo lo compartía con Iván. Terco, duro, pero ganadero. Entonces en una época me dio por ordeñar mis vacas Brahman. ¿Por qué? No porque me hiciera falta para la plata para el mercado, no. Pero yo quería saber qué tanta leche daban mis vacas. Entonces, toda esta paja que les he hablado de la musculatura y eso es en base a experiencias de vida. Y todos los días nos levantamos, pero ¿cómo me va a hacer ordeñar esa vaca, doctor? Si es que esa vaca es muy brava, no importa, ordéñela. Hasta el mes cuarto. Y en el mes cuarto ya me convencí cuáles eran los picos, todo, y ya era continuar la curva de lactancia, entonces solté. Pero lo hice varios años. Entonces yo conozco mis vacas, yo sé cuáles vacas vienen de una línea lechera importante y lo confirman todos los años con destetes de 250, 260. ¿Y cuáles son las vacas que se me quedan un poquitico? No digo que sean malas, ojo, no digo que sean malas, pero sí me destetan con 210, 220. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo promedio, eso me enseñaron en el colegio, y yo promedio y me da 230 kilos, perfecto, ideal, porque la una se ayuda a la otra. Entonces ahí están todos esos datos, son los míos, mire, eso es lo que yo hago allá. Y la Jersey también las manejo en forma igual. Yo no tengo verano, arriba estoy. El verano se me expresa en unas heladas violentas. Esas heladas me queman todo el pasto. Empiezan en enero. En enero son heladas. Entonces yo no puedo ordeñar una vaca en esa época. Entonces yo seco mis vacas jerseys todas entre noviembre y diciembre, hermano. Todas. Y no ordeño, lavo baldes, lavo el equipo, le doy vacaciones a mi tocayo César, se llama, se va de vacaciones, todo, y todo funciona. Y ahora están empezando a parir, o ya empezaron a parir, y ya volvemos al ordeño. El equipo de ordeño ya reorganizado, cambiado mangueras, cambiado pezoneras, todo. Y empezamos vida nueva. Entonces fíjense cómo el concepto de administración aplica correctamente en cada una de las partes. Bueno, ¿eso le contesta? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Fácil. No me vaya a poner a hacer gimnasia aquí de... Buenas tardes. No, nada más quería preguntarle a qué edad desteta usted. ¿A los 7 u 8 meses o a qué edad? Lo que se me pare, enero, febrero, algo en diciembre, que son las primeras que en Semana Santa se preñan, haga las cuentas y le da, ¿no? Esas las desteto más o menos a los 7 meses. Las vacas que se me preñan tardías, se me preñan, por ejemplo, en junio, julio, esas me toca darle duro. Entonces me toca destetarlas de 6 meses. Pero la política es primero la vaca. Ese es mi concepto. Primero la vaca. La vaca es la unidad productiva. La cría, me demoro 2 años en verle la plata. La vaca y ya.
Y vuelvo y les digo, yo vivo de las vacas, entonces yo eso lo tengo muy en cuenta. Yo favorezco la vaca. Las crías de estetas abajo del Gir y el Brahman, les tengo unas cuadras, como dicen, muy bien preparadas, muy bien adecuadas para recibir todos esos destetos. Pero si me toca destetar a los 6 meses, se va. Primero las vacas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias, los espero el sábado y el domingo en los juzgamientos. Es el segundo capítulo, ¿no? Aquí no voy a calificar a nadie. El domingo sí, después de que no los vea ya o los vea, entonces vamos a calificar a todo el mundo. Pero de todo corazón, muchas gracias. Y ya le digo, compromiso sábado y domingo. Esto no termina, recién empieza. Muchas gracias a todos. Bueno, don César, muchísimas gracias. Como lo dijo usted al principio, era una conversación amena. Yo me considero uno de los ganaderos más flojitos de nuestra región sur, pero soy criador y me he enamorado de la cría desde hace 27 años. Pero yo estoy muy seguro de que todos los que estuvieron hoy presentes nos estamos llevando una enorme satisfacción con su charla. De verdad, muchísimas gracias. Y vamos a estar ahí en los juzgamientos. Don César,